Dios. Bendito el nombre de Jehová. Para mí es un privilegio hablar palabra de Dios. Sí, Señor. Porque Dios me mostró que su palabra es viva y eficaz. Me enseñó Jehová que su palabra es suficiente para los hombres. Sí, Señor. Y que es la palabra de Dios que los hombres necesitan. Yes. Y la palabra de Dios da testimonio de Jesús, el Salvador del mundo. Sí, Señor. Amén. El tema de esta mañana se lo robé a Pablo, que dice: agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Le voy a pedir que se ponga de pie porque vamos a leer la palabra, la lectura bajo ese tema que se encuentra en Lucas capítulo 16. Lucas 16 del 19 al 31. Yo se lo voy a leer en voz alta y usted me sigue. Bajo el tema: agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La lectura se encuentra en Lucas 16, versículos 19 al 31. Y cuando lo tenga, me da y me dice un amén. Poderoso Dios. Amén. Y dice la palabra de Dios: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Palabra de Dios. Poderoso Dios. Puede tomar sus asientos, hermanos. Mientras preparaba este mensaje y escudriñando la palabra de Dios, me di cuenta de una cosa, y tengo que dejársela saber antes de entrar en el rico y Lázaro: lo importante que es Jesús para el mundo entero. Quiero que entienda una cosa, que la palabra de Dios da testimonio de Jesús desde Génesis hasta Apocalipsis. Y en mi transcurso de vida en el mundo cristiano como hijo de Dios, por medio de su palabra he visto y he aprendido lo importante que es Jesús para la humanidad. A muchos se les está olvidando lo importante que es Jesús para las naciones. Aleluya. Jesús es importante para el mundo entero. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque en el momento que el verbo de Dios fue hecho carne,
se estableció sobre la tierra la salvación para los hombres por medio de Jesús. Yes. El momento que Jesús nació en la tierra, Dios estableció su salvación para los hombres por medio de Jesús. Y Jehová envió un ángel a unos pastores que velaban y guardaban su rebaño y les dice, usted sabe que un ángel trae mensajes de Jehová. Y el ángel va a los pastores y les dice, os doy nuevas de gran gozo. Miren eso, doy buenas noticias de gran gozo, que os ha nacido hoy un Salvador que es Cristo el Señor. Lo importante que es Jesús para el mundo entero. Cuando los padres llevaron a Jesús al 8º día a circuncidarlo para seguir la ley de Moisés, se le dio el privilegio a Simeón cargar a Jesús. Y mientras miraba al bebé, tremendo privilegio que Dios le permitió, hablando con Jehová, dijo Simeón, mis ojos han visto tu salvación, Aleluya. la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Y después dice algo más interesante, mirando a Jesús, he aquí, dice Simeón, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. No solamente es el Salvador del mundo, sino que está puesto para caída y levantamiento de muchos That's right. en Israel. Y para señal que será contradicha. Lo importante que es Jesús para el mundo entero. Señor. Lo importante que es Jesús para las naciones. Gracias. Y a muchos se les está olvidando. Y escudriñando la palabra de Dios puedo ver cómo Jesús traza una línea en el mundo. Y puedo ver que de un lado están los que conocen a Dios y del otro están los que no conocen a Dios. Y la palabra da testimonio. Jesús traza una línea en el mundo y dice, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Puede ver esa línea? El que en Él cree, dice la palabra de Dios, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Amén. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y puedo ver esa línea que Jesús trazó Yes. en Yes. la humanidad. En un lado están los que conocen a Dios y el otro están los que no conocen a Dios. En un lado están los que han nacido de Dios y en el otro los que todavía no han nacido de Dios. Pero mientras hay oportunidad, mientras hay vida, hay oportunidad. Amén. Mientras usted está vivo, hay oportunidad. Si todavía usted que me oye no conoce a Jesús, lo importante que es Jesús para el mundo entero, lo importante que es Jesús para usted mismo y para mí mismo. Jesús dijo, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Y quiero que entienda que Jesús no le quiso decir que no eran pecadores, porque la palabra de Dios no se contradice. Y la palabra de Dios da testimonio que desde el momento que Adán desobedeció a Jehová, todos están bajo pecado. El problema es que los fariseos tenían la ley y los profetas, tenían las escrituras que daban testimonio del Mesías, y ellos no querían creer en Él ni venir a Él. Mas ahora le dice Jesús, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Lo importante que es Jesús para el mundo entero. Jesús le dijo a los líderes religiosos de Israel, ¿nunca leísteis en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Jesús hablando de Él mismo, la piedra que desecharon los edificadores. Y Jesús dice,
Como dijo Simeón, este está puesto para caída y para el levantamiento de muchos en Israel. Y el que cayere sobre esta piedra, dijo Jesús, será quebrantado. Aleluya. Y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Lo importante que es Jesús para el mundo entero. Sí, Señor. Y lo importante que es para la iglesia predicar a Cristo Jesús, el Salvador del mundo. Aleluya. Porque no todos conocen a Dios todavía. Y yo lo sé. Sí, Señor. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, da testimonio de la piedra que es Jesús. Y vuelve y le dice a los líderes religiosos de Israel: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y Pedro le añade: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ser palabra de Dios. Por eso que el momento que el Verbo fue hecho carne, el momento que Jesús nació en la tierra, Dios estableció su salvación para los hombres y quedó en concreto: Jesús es el único Salvador del mundo. Jesús es la única puerta para el reino de Dios. En Apocalipsis 19:9, hablando de lo importante que es Jesús para la humanidad, Juan escribe: el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Porque Dios promete una cena para su iglesia, para los redimidos, a los que han sido lavados con la sangre de Cristo, a los que creyeron en Él. Jesús sabía que Él vino al mundo para salvación. Y tenía que pasar por los judíos primero. Y que ellos conocieran la verdad primero, antes de esparcer la verdad de Dios por todo el mundo. Y Jesús le dice a los judíos, entendiendo que Él es la puerta para el reino de Dios, entendiendo que Él es la única salvación para los hombres, comenzando con los judíos, les dice en una ocasión Jesús: esforzaos a entrar por la puerta angosta. Una puerta delgadita que yo puedo decir que podemos entrar uno por uno hasta de lado. Y uno por uno, porque la puerta no es ancha. Ancha es la puerta de perdición, pero la de Dios es angosta. Aleluya. Y le dice Jesús a los judíos: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Y este Jesús hablando con los judíos cara a cara, mirándole a los ojos, y les dice: ¿por qué no van a poder entrar? Después que el padre de familia, dice Jesús, se haya levantado y cerrado la puerta. Cuando yo leí el padre de familia, me llamó mucho la atención. Pero yo sé, como maestro escudriñando la palabra de Dios, que cuando él dijo el padre de familia, él está hablando de Jehová. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta. Y hay un testimonio en el Viejo Testamento donde Jehová cerró una puerta, que se encuentra en Génesis 7, en el arca de Noé. Rápidamente se los leo. Vinieron pues con Noé al arca de dos en dos, de toda carne en que había espíritu de vida, hablando de los animales que iban a entrar con Noé y su familia. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios. Y dice la palabra de Dios: y Jehová le cerró la puerta. Y usted sabe que el arca de Noé es un símbolo de salvación, donde solamente 8 se salvaron y el resto del mundo se perdió. Símbolo de salvación.
Y es aquí donde Jehová cerró la puerta del arca. Y el que no pudo entrar, no entró. That's right. El que se quedó afuera, se quedó afuera. Entonces, vuelvo a Jesús hablando con los judíos: se esforzaban a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta. Porque la puerta se va a cerrar cuando venga Jesús por su iglesia. Como dice la palabra de Dios: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Y estando fuera, les dice Jesús, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, hablando con los judíos cara a cara, mirándole a los ojos: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Ahí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros, le dice a los judíos, estéis excluidos. ¿Y por qué van a estar excluidos? Porque no quisieron creer en el Mesías, no quisieron creer en Jesús. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Aleluya. Lo importante que es Jesús para las naciones. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y por eso dice la palabra de Dios: el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor los que son suyos. Y vuelvo a esa línea que trazó Jesús. En un lado están los que conocen a Dios, y en el otro los que no conocen a Dios. En Mateo Jesús dice: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama, esparce. Y vuelvo a la línea que trazó Jesús. Él conoce los que son suyos. Pero usted, los que me oyen, ¿usted sabe dónde está parado? ¿Usted sabe en qué lado está? ¿De los que conocen a Dios o de los que no conocen a Dios? Dios conoce los que son suyos. Pero usted, que me escucha, ¿sabe dónde está parado? ¿Sabe si ha sido libertado? ¿Sabe si ha sido lavado con la sangre de Cristo? Dios conoce los que son suyos. Pero usted, dele mente a eso. Y quizás usted no está seguro, quizás usted no sabe si está o no está, pero déjeme decirle que no hay un en medio, no hay uno en la mitad. Lo que hay en la mitad es una línea que Jesús trazó. O estás o no estás. Pero por si acaso usted cree que está en medio, tratando de ver si estoy o no estoy, déjeme decirle que Jesús dice: a estos vomitaré de mi boca. En Apocalipsis 3:16 la palabra de Dios dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Palabra de Dios. El fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Pero usted, ¿sabe dónde usted está parado? ¿Ha sido transformado por Dios? Eso lo responde usted en su corazón. Palabra de Dios. Lo importante que es Jesús para el mundo entero. Y la palabra de Dios da testimonio de Jesús. Aleluya. Y la iglesia da testimonio de Jesús. Porque Jesús es la puerta a la vida eterna. Señor. Y Jesús es la puerta al reino de Dios. Gracias. Nadie va a entrar al reino de Dios si no es por medio de Jesús.
Te adoro, mi rey. Nadie puede venir al Padre si no es por medio de Jesús. Y parece que se les está olvidando. Pero Dios siempre va a tener un remanente que va a anunciar las buenas nuevas de Dios, que va a predicar a Jesús, porque es necesario que la iglesia continúe anunciando al Salvador del mundo, lo importante que es Jesús para las naciones. Gracias, Jesús. Aleluya. Podemos ir ahora entonces al rico y Lázaro. Y mientras preparaba este mensaje me preguntaba, porque el rico y Lázaro no especifica que es una parábola, pero me llama la atención la conversación que el rico tiene con Abraham. Y ahí Abraham le dice algo muy importante al rico. Pero quería saber primero con quién Jesús estaba hablando, porque si usted sabe, a veces Jesús le hablaba a la multitud, a veces le hablaba a sus discípulos, a veces le hablaba a los líderes religiosos. Y yo quería saber a quién fue que Jesús le habló del rico y Lázaro. Y como el rico y Lázaro están en Lucas 16, Lucas 16, uno comienza diciendo, dijo también a sus discípulos. Ya yo sé que Jesús está hablando con sus discípulos. Me doy cuenta que Jesús le está enseñando a sus discípulos lo siguiente: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Esa es palabra de Dios. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Así es. Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ajá. Ningún siervo, le dice Jesús a sus discípulos, puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno That's right. y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y de repente entran los fariseos en esta escena. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros, tacaños, y se burlaban de él. Una definición de tacaño o ávaros, que este tipo de persona desea poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas. Eso es ser tacaño, eso es ser ávaro. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros, y se burlaban de él. Ahora puedo ver a Jesús que le quita la mirada a los discípulos y la cambia a los fariseos. Ahora Jesús está hablando con los fariseos, los líderes religiosos, y les dice Jesús: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. Porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Y le añade Jesús y le dice a los fariseos: la ley y los profetas eran hasta Juan. La ley y los profetas profetizaron hasta Juan el Bautista. Desde entonces, les dice Jesús, el reino de Dios es anunciado. Y no solamente es anunciado, sino que también sufre violencia. Y los violentos lo arrebatan. Yes, gloria a Dios. La ley y los profetas profetizaron hasta Juan el Bautista. ¿Y qué profetizaron? La ley y los profetas venían profetizando al Cristo, al Mesías que había de venir para los judíos. Amén. Y profetizaron hasta Juan, porque Isaías el profeta dice de Juan: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. La ley y los profetas profetizaron hasta Juan. Desde entonces, dice Jesús, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, y puedo decir también hasta este instante, el reino de Dios es anunciado. Amén.
y sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Aleluya. Desde el momento que Juan el Bautista comenzó a dar testimonio, no del Cristo que había de venir, sino del Cristo que ya estaba aquí. El Cristo, el Verbo que ya fue hecho carne. Él empezó a dar testimonios de Jesús, comenzó a dar testimonio de la verdad, comenzó a dar testimonio del Mesías. Y el reino de Dios comenzó a sufrir violencia, y solamente los violentos lo arrebatan. Aleluya. Porque mientras Juan el Bautista predica el evangelio del reino de Dios, tenemos a los religiosos oponiéndose a lo que estaba hablando. Luego tenemos a Jesús predicando el evangelio de Dios, y tenemos también gente oponiéndose a la verdad de Dios. Y hasta el día de hoy estamos luchando contra toda mentira del diablo. Los hijos de Dios constantemente estamos luchando de exponer la verdad de Dios, de enseñar la verdad de Dios. Palabra que salió de Dios primero, porque la palabra de Dios es suficiente para la humanidad, y la palabra de Dios da testimonio de Jesús. Las escrituras dan testimonio de Jesús. Si ustedes se acuerdan, yo les mencioné que 5 dan testimonio: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la palabra de Dios y la iglesia. 5 dan testimonio, Señor. y siguen dando testimonio hasta el día de hoy, aunque no somos muchos, pero seguimos dando testimonio de la verdad, porque es la verdad de Dios que va a ser libre. Es la palabra de Dios que va a libertar de toda mentira del diablo. Es la palabra de Dios que va a ser libre de toda filosofía hueca, sabiduría humana. Por eso que Pablo dijo: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y la palabra de Dios tiene poder y autoridad. Cuando usted lo entiende con su corazón, va a leer la palabra de Dios más diferente, y va a dejar que la palabra de Dios le hable. Así que si usted tiene una Biblia en su casa, usted tiene palabra de Jehová, del creador de los cielos y la tierra. Palabra de vida, palabra eficaz. Vamos al rico y Lázaro, y me llamó la atención de los versículos 27 al 31. Cuando ya el rico sabía que no tenía más solución, no tenía más salida. Y en el 27 comienza el rico a decir lo siguiente: entonces el rico le dijo a Abraham, miren lo que le dice el rico, está en un lugar de tormento: te ruego pues, Padre, que le envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que Lázaro les testifique. El rico quiere que Abraham envíe a Lázaro para que les testifique. Testificar es afirmar o declarar una cosa asegurando su veracidad. Aleluya. Pero ¿qué les iba a testificar? Vamos a eso dentro de poco. Les dice: envía a Lázaro para que les testifique, a fin, con el propósito de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. El rico quiere que Abraham envíe a Lázaro para testificar. Ahí vemos 2 palabras importantes: enviar y testificar, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero miren lo que le dice Abraham, y esto es lo que me llamó mucho la atención. Abraham le dijo a Moisés y a los profetas: tienen. Le dice: tienen, y los tienen para que les testifique, óiganlos. Quizás usted se pregunte: ¿qué quiso decir Abraham con a Moisés y a los profetas? Para los judíos, Moisés y los profetas es igual que decir las escrituras. Para nosotros las escrituras, o Moisés y los profetas, lo conocemos como el Viejo Testamento. En otras palabras, Abraham le dijo: las escrituras tienen, óiganlos. O en el lenguaje actual, Abraham le dijo: la palabra de Dios tienen, óiganla. Porque la palabra de Dios, nuevamente les recuerdo, da testimonio de Jesús. Desde Génesis
hasta Apocalipsis. Aleluya. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. El rico entonces dijo, miren lo que el rico dice, no, padre Abraham. Como quien dice, no, así no. Con las escrituras no. Con la palabra de Dios no, padre Abraham. Pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán, dice el rico. Aleluya. Si alguno fuere de entre ellos, entre los muertos, se arrepentirán. Y Abraham le dice nuevamente, y cierra Jesús lo que le está enseñando a los fariseos por medio del rico y Lázaro. Jesús les dice, Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco, mucho menos se persuadirán, mucho menos se convencerán, aunque alguno se levantare de los muertos. Santo. Si no oyen las escrituras, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. En el lenguaje actual, si no oyen la palabra de Dios, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y la palabra de Dios da testimonio de Jesús. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Jesús, cuando resucitó, se le apareció a 2 de sus discípulos en el camino a Emaús. Y miren que les dice concerniente a Moisés y a los profetas. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Porque la palabra de Dios, las escrituras, Moisés y los profetas dan testimonio de Jesús. Aleluya. Luego se le aparece a sus discípulos después que resucitó de entre los muertos y les dice a ellos, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Palabra de Dios. Aleluya. Abraham le dijo al rico, porque el rico quería que enviara a Lázaro para que les testifique, a fin de que sus hermanos no vengan a este lugar de tormento. Pero Abraham le dijo, las escrituras tienen, la palabra de Dios tienen, óiganla. Porque la palabra de Dios y las escrituras dan testimonio de Jesús. Y Jesús les dice a los judíos, ya que ahora entendemos que Moisés y los profetas, las escrituras dan testimonio de Jesús, Jesús le dice a los judíos, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las escrituras, le dice Jesús a los judíos, escudriñad las escrituras. Escudriñar quiere decir examinar algo con mucha atención. Cuando yo leo la palabra de Dios, yo la leo con mucha atención, porque palabra por palabra dice mucho. Porque es palabra de Dios, no es palabra de hombres. Sí, Señor. No es palabra que procedió del hombre. Es palabra que procedió primero de Dios. Aleluya. Y luego se lo dio a sus hijos. Aleluya. Y sus hijos, como los profetas, como Moisés, como David, la escribieron. Escudriñad las escrituras, le dice Jesús a los judíos, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y las escrituras son las que dan testimonio de mí. Y Jesús le dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre, le dice Jesús a los judíos. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeses a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Miren eso. Las escrituras dan testimonio
de Jesús. Yes. Y de los judíos que prestaron atención y creyeron las escrituras, vinieron a Jesús, oyeron el llamado de Jesús como sus discípulos. Si no oyen la palabra de Dios, aunque se levanten de los muertos, se convencerán. Es la palabra de Dios que va a convencer al hombre de quién es Jesús. Gracias. Nosotros solamente somos un instrumento de Dios. Aleluya. Los hijos de Dios tarde o temprano, porque esto se va aprendiendo en un transcurso de caminar en el Señor. Ajá. Algunos le toma más tiempo, otros rápido. Sí. Pero tarde o temprano, escudriñando la palabra de Dios, usted se va a dar cuenta que usted solamente es un instrumento de Dios. Y que nuestro deber es exponer lo que ya Dios estableció en su palabra. Aleluya. Sin agregarle y sin quitarle. Para muchos es imposible hacer eso. Pero Dios me ha enseñado a mí que su palabra es suficiente. ¡Aleluya! Porque su palabra da testimonio de Jesús. Y la iglesia da testimonio de Jesús. Lo importante que es Jesús para el mundo entero. Y a muchos se les está olvidando. ¿Sabe por qué? Porque están dejando de estudiar la palabra de Así Dios. es. Están dejando de escudriñar la palabra de Dios. Señor. Palabra viva y eficaz. Si la palabra da testimonio de Jesús, se lo va a recordar cada vez que lo estudie. Sí, Señor. Por eso vino Jesús. Jesús no vino a pasear. Él vino a salvar a los pecadores. Él vino a morir en la cruz por Gracias, nosotros. Padre. Para que todo aquel que en Él cree, dice la palabra de Dios, no se pierda, mas tenga vida eterna. Si no se predica Jesús, ¿cómo van a saber de Jesús? Así es, that's right, that's Si no right. se anuncia el Salvador de vida, ¿cómo van a conocer al que les va a dar vida? Ajá. Lo importante que es Jesús para las naciones, para todo el mundo, para todo ser humano. Toda la escritura es inspirada por Dios. En 2 de Timoteo, Pablo le dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación Te adoro, mi rey. por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios no habla en vano. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Te adoro, Jesús. Estamos llegando a un punto que ya nadie sabe si es del alma o es del espíritu, Ajá. si viene de Dios o de los hombres, si lo que procede de tu boca es de Dios o lo que procede de tu boca procede de tu alma como hombre. Jehová dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. Yes, Y vuelvo y les recuerdo, en ningún otro hay salvación. Te adoro. No busque por otro lado porque no lo va a encontrar. No hay otra puerta, no hay otro camino, solamente Jesús, el Salvador del mundo. Porque en el momento que el verbo de Dios fue hecho carne, se estableció la salvación para los hombres. Y nos toca a nosotros anunciarla. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Señor. Jesús trazó una línea en el mundo. Te adoro. Y usted está o en un lugar o en el otro. Así va a ser en el día del juicio. Unos van a estar a la derecha, Señor, y otros van a estar a la izquierda. Ajá. Y Jehová en medio. Ajá. ¿Dónde está usted parado? Gotta make a choice. Yeah. ¿Conoce usted a Dios? ¿Está seguro de dónde usted está parado? ¿Está seguro que conoce a Dios vivo y verdadero?
Lo ha transformado Dios, porque mi Dios es vivo, mi Dios es real y Él transforma. Él cambia la mente y el corazón. Aleluya. Él hace nuevo, da una nueva vida en Cristo. Es por eso que yo estoy aquí. Y cuando digo estoy aquí, estoy hablando de los caminos de Dios, porque Dios hizo algo en mi vida. Me mostró que Él es de verdad. Me mostró que Él es verdadero. Porque mi Dios es verdadero y transforma vidas. Y su palabra es viva y eficaz. Suficiente para los hombres, suficiente para los juveniles, suficiente para nuestros niños, suficiente para los ancianos, para salvación. Bendito el nombre de Jehová. Y termino con 1 Corintios, porque la palabra de la cruz, lo que los hijos de Dios predicamos, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del hombre? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría de los hombres, agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Salvar a quién? A los creyentes por la locura de la predicación. ¿Y qué es lo que nosotros predicamos? La verdad de Dios, Señor. La palabra de Dios, Señor. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros, me uno con Pablo, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, los que han sido llamados para la boda del Cordero, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Palabra de Dios. Amén. Como le dijo Abraham al rico: si no oyen la palabra de Dios, aunque se levanten de los muertos, aleluya, creerán. Yes, si no es por medio de la palabra de Dios, aunque se levanten de los muertos, no se persuadirán. ¡Aleluya! Es la palabra de Dios que va a convencer a los hombres. Es la palabra de Dios que va a convencer al pecador. Y el hombre que escucha esta palabra, porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, va a oír el llamado de Dios desde lo más profundo de su ser. Un llamado que no hace, lo puede hacer el predicador, pero el que vale es el llamado que Dios hace. ¡Aleluya! El llamado que le llega al ser humano desde lo más interior de su ser. Ese es Jehová haciendo el llamado. Y ese es el llamado que salva, que transforma. Yo puedo hacer un llamado, pero si Dios hace el llamado, Él te va a transformar. Él te va a cambiar. Lo que el hombre no puede hacer, Dios lo puede hacer. El hombre, Dios es el que rompe las cadenas. Sí, Señor. Dios es el que hace libre. De Dios viene toda la sabiduría. Por eso que dependemos de Él en todo. Para dar clases, para enseñar a nuestros niños, para nosotros mismos, fundamentarnos en su palabra. Constantemente necesitamos escudriñar las Escrituras. Aleluya. ¿Cuántos están de acuerdo? Aleluya. Yes. Amén. Aleluya. Lo importante, hermanos, vuelvo y les recuerdo lo importante que es Jesús para las naciones, para la humanidad, para el ser humano. No se nos puede olvidar. Si usted está escudriñando la palabra de Dios, le va a dar testimonio de eso, que la humanidad necesita a Jesús. Esta palabra da testimonio de Jesús. Y si usted es iglesia, usted también va a dar testimonio de Jesús, el que salva. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Con nosotros, nuestro pastor.